¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El Ejército de Nicaragua, a través de un comunicado, descalificó y se desvinculó de las declaraciones que hiciera Ana Isabel Morales, exministra de Gobernación, captada en un video donde está reunida con simpatizantes de gobierno y menciona que el Ejército y la policía realizan trabajo de inteligencia a través del espionaje a ciudadanos opositores de barrios y comunidades del país. Tenemos que los viejos enseñar el contrachequeo, la vigilancia, apoyar a los compañeros de la inteligencia policial o de la inteligencia del ejército que está trabajando aquí en el territorio. Cuando nos lleguen a tocar, lleguemos a una casa de ustedes para montar puntos de vigilancia de interés operativo, darle todo el apoyo, porque nosotros sabemos lo que significa eso. Nosotros estuvimos en el ministerio, pero estuvimos en el ejército. Sabemos la importancia de la información operativa para poder operar. En su pronunciamiento, el Ejército rechaza y desautoriza los hechos mencionados por la exfuncionaria. Mantiene su postura de neutralidad y desmiente toda información manipulada que pretenda situar a la institución castrense en actos inexistentes. La aclaración del Ejército se divulgó este domingo, un día después que el video se filtrara de manera viral en las redes sociales. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Gracias, Geraldine Domínguez, por esa nota que nos hace una perfecta introducción a este tema. Muchos se preguntarán cuál ha sido el papel del Ejército, ha sido realmente un papel neutral o no, partiendo de esta situación que se ha suscitado en los últimos días, y cuál debería de ser el papel del Ejército de Nicaragua ante la crisis que se enfrenta desde abril del año 2018. Usted va a tener respuesta a este y otros tópicos relacionados precisamente a ese tema de la crisis político, social y económica, ya con un experto que nos acompaña hoy día. Así es, y está con nosotros el doctor Fanor Avendaño, experto en política y también en temas de interés en relación a la crisis sociopolítica que afecta el país. Ha sido pues un ayudador bastante idóneo, y quisiéramos conversar un poco sobre lo que ya veíamos, las declaraciones de la exministra de Gobernación, y también que se hablaba de ese espionaje político. Se ha dicho en algún momento, esto es legal o no es legal, pero ¿qué podemos abordar eso y qué tanto puede ayudar también las instituciones, tanto del Ejército y directamente como una institución que se haga de cierta forma señalado de estar, porque está tan callado, que está totalmente como que no le importa, alejado de la situación del país? Buenos días, doctor. Buenos días. Es importante que la población tenga un conocimiento primario de lo que es la naturaleza del Ejército de Nicaragua. Me gustaba mucho lo que usted decía, ¿por qué está tan callado? Obviamente la obligación del Ejército es ese. Dice la Constitución y su ley orgánica no deliberante. No puede deliberar el Ejército de Nicaragua, no le permite la ley, no puede tener actuaciones políticas, partidarias, no pueden militar sus estructuras, sus mandos en ningún partido político de ningún tipo, pueden tener beligerancia política. Eso es muy importante que sepa la población. Entonces hemos dicho nosotros desde algunos medios de comunicación, Ejército de Nicaragua cumple con la misión constitucional de estar en sus cuarteles, en lo que es el aspecto de acción política, en lo referente a su accionar institucional, tiene normas jurídicas, tiene reglamentos, tiene sus códigos. Sí. Uno de los aspectos que es muy importante que la población sepa es que la Constitución política le da los ejes fundamentales de acción a las Fuerzas Armadas, llámese aquí Ejército de Nicaragua, y te dice que cumple con la primaria misión de defensa de la soberanía nacional y la seguridad del país, la soberanía territorial y la soberanía inclusive de nuestro espacio aéreo y marítimo. O sea, es una gran misión la que tiene el Ejército de Nicaragua, sí. Con eso tiene bastante. Sí. Otro de los aspectos que es pero muy relevante es cómo entendemos el cuidado de la soberanía del país. Entonces,
la soberanía del país y la seguridad del país tiene una connotación que cada persona, cada sector político o de intereses también sobre ejes de accionar para efectos diría yo, de aspectos ideológicos y de lucha propiamente por el poder en un país. Entonces ahí juegan factores de interpretación. La seguridad del país no implica que te siga a un ciudadano. Bueno, es de la seguridad, no, ese es otro concepto que se ha modernizado con la doctrina de seguridad democrática que de los años 90 tienen los países de Centroamérica. La seguridad que hace el ejército, que ejerce y que está obligado a hacer el ejército de Nicaragua es cuido de las instalaciones públicas y privadas estratégicas, resguardar, por ejemplo, en el caso que hace con el sector de la producción, cafetalero, los ganaderos, la producción agrícola, que es la que mantiene la economía básica de alimentación del país. Es más, los grandes rubros donde el país depende, porque Nicaragua no solo depende de las zonas francas, ni depende solamente de las remesas, ni del turismo, depende también de las minas, por decir, darte un ejemplo. ¿Quién resguarda eso? La operación que le da la capacidad legal es el ejército. Eso también se llama seguridad, pero también la seguridad es de ataques, de amenazas, de narcotráfico, de crimen organizado, de trata de personas. O sea, las funciones del ejército de Nicaragua son inmensas, y dentro de esa inmensidad de funciones está también a veces lidiar con cierto acoso mediático y de personas, algunas veces razonado, hay que admitirlo, porque la información llega bloqueada o distorsionada. Y también tiene el ejército que lidiar con una situación política que es real y social en el país. La gente quisiera ver los tanques en la calle. Otros decimos, no, los tanques que estén donde deben de estar, porque la situación política la resuelven los actores políticos. Las situaciones de diferencias sociales con el gobierno la definen los aspectos que tenga que de manera que no se puede decir, como algunos sectores de la población se dice, están siendo cómplices con la situación, porque hay que ser muy responsable en lo que se va a entender y en lo que se va a decir. Y ahí tenía yo una pregunta que complementa un poco el comentario de Odilí en este sentido. El ejército en su comunicado decía: somos una institución neutral. Debe haber neutralidad de una institución como el Ejército de Nicaragua ante una situación de crisis político, social y económica como la que enfrentamos, ante una situación donde a juicio de muchos nicaragüenses hay paramilitares armados, que ya vamos a entrar también un poco a ese tema de lo que dijo recientemente Francisco Díaz, director de la Policía Nacional. Sí, el Ejército de Nicaragua, según la ley, tiene que obedecer a un mando institucional. Y hay que, a pesar de la grave crisis del país política y que se nos avecina una política social y económica, el mando principal del ejército, su comandante en jefe según la Constitución, es el señor presidente de la República. En este sentido, el presidente de la República, hay que admitirlo, ha trabajado con serenidad y ha trabajado con responsabilidad a no mandar al ejército a las calles. Eso hay que admitirlo, le duela o que no que le duela a veces cuando somos objetivos, a asumir una actitud muy seria. Y por otro lado, el mando del ejército ha estado a la altura de los acontecimientos. Ha mantenido un discurso serio, responsable. No hemos visto, como en otros países, no voy a señalar, discursos incendiarios, partidarios, contra personas, contra instituciones, contra partidos políticos. No, este ejército ha mantenido esa neutralidad activa. ¿Qué significa en manera institucional una neutralidad activa? No deliberante, no me meto a aspectos políticos partidarios, pero sí defiendo la soberanía, sí lucho contra el crimen organizado internacional, sí cuido la producción, sí garantizo la seguridad de la propiedad pública estratégica, energía, agua, comunicaciones. Tenemos más, ya tenemos más de 10 meses de crisis
y ni un solo día Nicaragua ha estado incomunicada o sin luz, salvo por aspectos pues de plantas internacionales y esas conexiones, ¿verdad? Muchos dicen, doctor, ¿cómo puede haber seguridad y cómo podemos entender el papel del ejército de Nicaragua cuando vemos paramilitares armados, cuando vemos armas realmente que se supone solo están en poder de instituciones? Lo pregunto porque es el sentir de muchos y lo han expresado públicamente y lo han expresado a través de redes sociales. ¿Esto es real? ¿Debería el ejército, las instituciones como el ejército y la Policía Nacional tener un control y explicar el por qué hay este tipo de armas en manos de gran cantidad de población o de gente que ha ejercido un papel preponderante en esto de la crisis y que han sido calificados como paramilitares? Sí, es muy importante y es uno de los temas a los que nos debería ocupar mucho. ¿Por qué tantas armas, inclusive armas de guerras, que andan circulando o en posesión indebida? Vamos a decir en posesión indebida, porque aunque fuese y tengan y tuviesen el permiso de cierta autoridad, es indebida porque solo son fuerzas públicas y fuerzas armadas las que pueden tener la licencia de tener, almacenar y resguardar ese parque de armas. Pero ¿qué pasa? A partir, esto es voy a hacerlo de manera muy clarísima y concreta lo más que se pueda, a partir de lo que se dieron los actos terroristas en Estados Unidos, lo del llamado 9/11, con la Torre Gemela, hubo una política internacional de ubicar unidades militarizadas en los diferentes cuerpos policiales de América Latina y Europa. Entonces, ya no eran solo fuerzas de seguridad pública los entes policiales, sino comenzaron a tener unidades antiterroristas y anticrimen organizado, y hubieron existen unidades militarizadas en la policía por ley. Entiéndase también, en el caso de Nicaragua, vamos a dar referencia, 3 países armaron con equipos militares contra asalto, de asalto también, para las policías, inclusive cuestiones para francotiradores, etcétera, que son España, Francia y los Estados Unidos. Esos son los que han armado a nuestra Policía Nacional. En principio no fue Cuba, Venezuela, Rusia, no. Fueron Francia, España y Estados Unidos. Para esa lucha, pues, que donde la policía nicaragüense ha sido una de las más destacadas, inclusive de América Latina. Esto da como resultados a veces de que armas que puedan definirse como solo sí y solo sí las pueda tener una fuerza armada y un ejército, que también las tengan fuerzas policiales. Y de ahí puede surtir también que puedan ser traficadas, sustraídas, como se ha demostrado que se han sustraído de los almacenes de la policía, inclusive ha habido juicios de personas vinculadas que han sustraído otro tipo de armas y que es peligroso. ¿Cuál es la tarea que como ciudadanos y juristas podemos proponer? Algo que es muy importante: debe haber una comisión especial del ejército, la policía y entes inclusive que puedan aportarlo a nivel de asesoría para ver que estas armas que puedan andar ahí sean buscadas, las personas que las tienen investigadas debidamente en lo que le llamamos los abogados el debido proceso, y buscar cómo que estas armas, almacenarlas o destruirlas. Ese sería lo conveniente, pero ante la crisis que enfrenta el país, prácticamente se ve como un temor, cuando ya se ve un grupo de personas que se le ha catalogado como paramilitares, y de ahí surge una pregunta: ¿qué diferencia hay? Porque también había un concepto parapoliciales, paramilitares. Los paramilitares necesariamente es porque utilizan únicamente armas de guerra, o porque de alguna forma fueron parte de las fuerzas castrenses, o por qué. 1. Y 2, si eso es lo necesario, ¿por qué a veces lo vinculan con el trabajo de la Policía Nacional? Bueno, vamos a entrarle también con la brevedad que se puede hacer en el caso, y también con el lenguaje para que la población que comprende, y no solo hablarle para los abogados o los actores políticos. Vamos a lo primero: parapoliciales y paramilitares. Todos los informes de la CIDH y de otros organismos hablan de parapolicía. Por lo tanto, si alguien quiere señalar que alguien que está encubierto, que está vestido de civil y que porta armas, tiene que definir, como dicen estos dictámenes, parapolicía. El parapolicía es aquel que de forma civil o encubierta
y que no es parte de una estructura institucional orgánica de la policía, colabora con la policía o es dejada actuar por la autoridad policial, es dejada actuar, no necesariamente está vinculada, ¿verdad? Sí. Pero que está en armonización en hechos, acciones o planes que actúan con la policía. Esto podría ser determinado en un concepto moderno del apoyo que puedan dar estas personas y se les llama parapolicía. El arma que utiliza ya a estas alturas es indistinto, no tiene que ser una pistola o un revólver, porque la policía, vuelvo a insistir, ya por ley y por convenciones internacionales tiene unidades militares. Tiene esa. Que son que se han visualizado en esta situación. Por lo tanto, una de esas armas también la puede ser un parapolicía. Ya no se puede decir que el parapolicía o paramilitar se va a distinguir por el tipo de calibre o la modernidad o la acción que pueda tener con el arma misma. Vamos al paramilitar, sería aquel que está a la sombra, apoyo, haciendo una persona no parte de una estructura oficial o formal del ejército, que actúe con armas del ejército y esté amparado también en acciones, programas y actos propiamente del ejército, que pueda actuar en forma violenta. El paramilitar o parapolicía, para definirlo, tiene que actuar en contra de algo, tiene que accionar. En tanto no accione, no le podría dar el calificativo como tal en el acto. O sea, tiene que tener legal, sí, acto y consecuencia, ¿verdad? Y en este caso, pues eso hay que tenerlo muy claro. No, quizás lo vamos a comprender en el momento. Poco a poco se ha ido despejando algunas dudas, porque también la frontera entre estos dos conceptos es extremadamente frágil y sensible a la interpretación de cada uno de los ciudadanos. ¿Es legal su accionar? De ningún punto de vista, ni es legal un parapolicía, ni es legal un parapolicial. Desde el momento que hablamos de ser para, es que quiere decir está actuando al margen de la institucionalidad. Desde ningún punto de vista pueden ser legales. Quiero leerle, doctor, algo que recientemente dijo en un medio internacional el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, abro comillas: no todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales. Legalmente pueden usar lo que llamamos pasamontaña para proteger su identidad. Entonces muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Cierro comillas, es lo que respondió Díaz ante un medio internacional, preguntas que le realizaban periodistas. Y los operativos de estos civiles armados encapuchados se conocieron como Operación Limpieza en Nicaragua, y su actuar ha sido criticado por organismos locales e internacionales. Cierra el periodista que escribió esta nota en un comunicado retomando la entrevista a nivel internacional que dio Francisco Díaz, director de la Policía Nacional. ¿Qué opina de estas palabras? Hay algo que dice que eran policías voluntarios, no todos eran policías voluntarios, sino que también eran policías profesionales que están legalmente y que están en el ejercicio libre de usar pasamontaña para proteger su identidad. El hecho está en que muchos sectores han sido críticos y han dicho, pero ¿por qué no nos dijeron eso? Es decir, veíamos un grupo de gente armada y no sabíamos ni siquiera quiénes eran, no sabíamos si les debíamos de obedecer como autoridad. Y en esta operación limpieza se ha criticado porque incluso se ha dicho que parte de la operación limpieza fue el resultado de personas que sumaron lamentablemente la cifra de muertos que ha dejado la crisis. Bueno, hay que entender las versiones. La versión que está dando oficialmente el señor comisionado Díaz es una versión tardía. Estamos hablando de varios meses y tenemos que lamentar eso. El señor comisionado, con todo respeto, tendría que haber dado la cara al inicio de la crisis, y quizás se hubieran evitado más cosas para esta policía que nos duele tanto, que cada día pueda estar desprestigiada, y que es una policía que le ha costado al pueblo, y que ojalá, y hago votos para que se reestructure de manera positiva y avance, porque hay mucho legado de la Policía Nacional que no tenemos que perderlo. Lo otro es que
hay aspectos legales que son la policía voluntaria y sí, en todas partes, asumiendo también esa lucha que se dio antiterrorismo a nivel de América Latina y el mundo, la accionar de la policía, eso que se cubre en la cara, ¿verdad? Pasamontaña creo que se llama. Sí, tiene que ser legal, pero a ver en qué tipo de acción es. Pero difícilmente yo veo que se necesita un pasamontaña para una manifestación en una rotonda. Aunque inclusive haya actos algunas veces de alteración del orden público, no estás hablando de una guerra en un desierto con invasiones y esas cosas, pues, ni estabas hablando de gente que tal vez pudo interpretarse de alterar el orden público con algunos morteros, que históricamente con el 6% y todo, los estudiantes lo usamos de uno y otro lado, a decir que eran jóvenes terroristas. Pues eso no, señor comisionado, pues yo creo que hay que tener cierta ponderación. Lo otro es que sí hay aspectos legales, pero también hay cuestionamiento de que no se actuó y hubo desproporción de la fuerza pública. ¿Cómo podría superarse esto? Porque no vamos a decir que toda la policía es culpable. Sería un abuso y una amoralidad decir que toda la policía es culpable. Hay que buscar mecanismos objetivos, creíbles e inmediatos para investigar desproporciones que se pueden haber dado en la fuerza pública. Eso sería un buen mensaje al país. Eso sería lo más positivo que se puede hacer. Otra de las cosas es evitar a toda costa que personas civiles y partidarias sigan desprestigiando a la policía. No es casualidad lo que hemos visto, que en las redes sociales activistas del partido de gobierno salgan diciendo que van a defender al gobierno del presidente Ortega, que es legítimo para cualquier partidario decirlo, pero al lado de la policía y armados de civiles. Eso a quien más afecta es a la Policía Nacional, a quien más desprestigia es a la Policía Nacional. Si quieren de verdad la institucionalidad, si quieren defender a su partido de gobierno, no deberían de afectar a la fuerza pública, que es la Policía Nacional, y salir campantemente vestidos algunos de semimilitares, semipolicía, y son partidarios con una bandera rojinegra o una pañuelo rojinegro y armados diciendo que van a defender y que están al lado de la policía. A quien más afecta, comisionado Díaz, es a la policía que usted dirige, y usted está obligado a defender el prestigio de la policía más que a un partido político y más que cualquier otra cosa, porque la policía es de todos los nicaragüenses, y yo estoy seguro que la mayor parte de policías de este país sabe que es la policía de todos los nicaragüenses. Ellos remarcaban en la entrevista, y también estuvo con él el comisionado general Jaime Vanega, que es inspector general de la policía también, y él decía que quienes dirigían las acciones eran policías profesionales y que la policía voluntaria era el apoyo. Eso remarcaron, es decir, los policías voluntarios están apoyando cada una de las acciones, y el plan limpieza de los que ellos estaban hablando, estaban dentro de la ley. Sí, si nos marcamos dentro de la ley, sí, no podemos decir otra cosa ni especular. Lo que tal vez hay que investigar es la acción desproporcionada del uso de la fuerza. Pero sí, la policía tiene mando, la policía tiene que establecer el orden, la policía tiene que garantizar la libre circulación del país, sea de quien sea pro gobierno o sea en contra el gobierno. Eso sí es legítimo. Lo que hay que insistir es dónde se dio la desproporción, ese manejo indebido de la fuerza pública en ciertas manifestaciones que tuvieron como resultado muertos, heridos y un sinnúmero de encarcelados. Ahí es donde tenemos que ver, que tenemos que reflexionar. Ahora, no hay que también obviar que hubo actos de violencia, de daños a la propiedad privada, de agresión a policía. También eso hay que tomarlo en cuenta y también hay que investigarlo, pero de una manera objetiva, verdaderamente. No vas a investigar solo los que dicen que botó un árbol y no vas a investigar a los que fueron con francotiradores. O sea, por favor, pues entonces también hay que tener la reciprocidad y la proporcionalidad en la investigación, que veo que ahí se ha quedado muy corta
lo que es la justicia. De en ahí el se país. critica mucho también el abuso de las armas y la cantidad de armas Claro, utilizadas. y la forma como la gente fue lastimada y en algunos casos, sinceramente, fue asesinada. Entonces eso hay que verlo y hay que investigarlo de todos lados, pero hay que investigarlo también en la misma proporción. En la misma proporción, porque no es por casualidad que aquí en este país pues se contabilizan más de 500 muertos. Vamos a hacer un corte comercial, doctor Avendaño, en este tema. Al regresar, hablamos sobre los retos y, a su juicio, cuál sería de ahora en adelante el actuar de estas dos instituciones, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, más criticada la institución del orden, la Policía Nacional. Y también quisiéramos preguntarle sobre el nuevo presidente, el presidente recién electo en El Salvador, y la expectativa que existe en Nicaragua luego de esta elección, que a juicio de muchos terminó con un bipartidismo tradicional en El Salvador. Pero hay que analizar esto desde el fondo, y para ello lo vamos a tener a usted después de la pausa. Usted quédese pendiente, ya volvemos. Continuamos con más en Debates y Soluciones sobre el papel que debe jugar ante la crisis de nuestro país el Ejército de Nicaragua y las otras instituciones. También está con nosotros siempre el doctor Fanor Avendaño para hablar un poco de este tema. Continuamos en relación a el papel que debe jugar la institución, principalmente el Ejército, donde desde la crisis se ha publicado una cantidad de videos acusándolos que si deben o no participar. En su momento daban una explicación, en otros momentos mejor callaban. Cuando se vio el más reciente video donde se le estaba acusando de espionaje, inmediatamente pues van y dan un comunicado. Entonces, ¿qué es el papel en sí que debe jugar el Ejército de Nicaragua, doctor? Las funciones constitucionales y en las leyes y el código militar del Ejército de Nicaragua ya están bien claras, sí, bien marcadas. Esa es una gran ventaja. No quiere decir, y la población tiene que estar muy claro, que el Ejército de Nicaragua tiene que realizar espionaje político. No le está permitido al Ejército de Nicaragua. Pero el Ejército de Nicaragua está en la obligación de resguardar nuestras fronteras, como habíamos señalado, nuestra seguridad nacional, nuestra calidad y capacidad de saber que tiene que cuidar los puntos estratégicos del país, y eso pasa por un sinnúmero de procedimientos que, es más, el Ejército se auxilia de la comunidad misma. Muy importante en el país, que hasta ahora ha sido demostrado con todo y algunas cosas que yo inclusive como abogado muchos años atrás, he estado en contradicciones con algunos actos del Ejército, como toda institución del mundo. Pero la doctrina de derechos humanos que aplica este Ejército de Nicaragua, nuestro Ejército de Nicaragua, es una de las doctrinas de defensa de los derechos humanos y la cultura de derechos humanos más avanzada de América Latina, sí, con estándares internacionales. Entonces, la calidad y la doctrina de derechos humanos, la implementación de esa doctrina y vinculación con la población. Por eso que son los ciudadanos uniformados. Sí, este Ejército, el pueblo mismo uniformado. No lo perdamos desde ningún punto de vista. Como también, a pesar de que nos duele las personas que han fallecido, que están sufriendo cárceles, que por esta situación política nos hemos golpeado todos los nicaragüenses, no querramos que el Ejército vaya a ese escenario donde también se encuentra en la polarización, porque todos perdemos, todos perdemos. Si tenemos que recuperar la credibilidad, la institucionalidad, la historia de la policía, que estoy seguro va a superarse esta situación, no vayamos a atentar con el Ejército de Nicaragua. No atentemos, porque no es un fruto positivo para nadie, para nadie. ¿Es creíble aún la institución llamada Ejército de Nicaragua? Sí, es creíble porque ha demostrado con hechos, ha demostrado que está a la altura de los acontecimientos, pero esto también hay que recalcarlo. El gobierno de Nicaragua ha permitido también que este ejército se mantenga institucionalmente intachable en algunos aspectos, de no involucrarse en dejar que se comiencen a manejar, y los políticos, desde una institución
que está obligada solo al resguardo nacional y a la defensa de la soberanía. ¿Cuál debe También ser eso hay que admitirlo, el papel ahora? y hay que seguirlo alimentando, sea el presidente que venga. ¿Cuál debe ser el papel del ejército ahora? Porque ya le decía anteriormente, es decir, se esperaban respuestas desde hace bastante tiempo. A juicio de muchos, esta ha sido una respuesta un tanto tardía del ejército. Algo más contundente como esto, como este reciente comunicado, lo querían desde mucho antes, desde que circulaban algunos videos y decían que paramilitares ligados incluso a la institución castrense, según estas personas que lo decían, pues estaban ahí haciendo un papel preponderante en la crisis y causando algunos daños como las muertes, según lo que decían, vuelvo a citarlo. Entonces, a partir de estas situaciones, a partir de todo esto y de las armas que aún se dice están en manos de civiles, ¿cuál debe ser el papel ahora, haciendo un punto y aparte, del ejército y de la policía? Es muy complicado para un tema de análisis como ciudadano, como abogado, y que no soy parte de la estructura del ejército, soy un simple ciudadano, pero yo sí creo de que el ejército tiene que mantener el rol que hasta hoy día ha mantenido, neutralidad activa. Activa, una neutralidad activa. Cuando hablamos de neutralidad activa, vuelvo a insistir, es no beligerante en política, sí activo en el resguardo del país, sí en la seguridad nacional del país, sí en la seguridad democrática del país, sí en la seguridad de los derechos humanos del país, ahí sí. Pero uno de los aspectos que tiene que ver el ejército en su comandancia, como ciudadano creo, es esa vinculación que tiene que tener con el ejecutivo, que es su comandante en jefe, con la policía mismo, y coordinar acciones cuando procedan de desmantelamiento de grupos o personas que puedan estar creando condiciones para el tráfico de armas, para crear condiciones de grupos vandálicos, para crear actos de desestabilización en el campo, para buscar cómo sabotear la economía, pero dentro del marco de los procedimientos, del debido proceso, de la garantía de los derechos humanos, pero sobre todo de dar a conocer a la población de lo que está aconteciendo. Cuando se esconden cosas, cuando después es que se anuncian, obviamente que tiene que haber una seguridad para un plan, pero debe decirse, aquí está la transparencia del actuado. Y yo creo que ahí es el momento oportuno para decirle a este ejército que ahí tiene que coordinar acciones sin perder de vista que no puede ser jamás un instrumento de acción política para el control ciudadano. No lo permite la ley. Aunque esté ligado al Ejecutivo. Aunque esté ligado a quien esté. Primero, el ejército de Nicaragua estará obediente a la Constitución política. Todo ente de un país, lo primero que tiene que ser obediente es a la Constitución política. Las personas somos transitorias, somos un punto en la historia de las naciones. Las constituciones políticas, las normas, las leyes, los tratados internacionales, sobre todo derechos humanos, son los que prevalecen. Lo del Salvador, el recientemente electo presidente de este país, a juicio de muchos termina con un bipartidismo histórico, pero hay que analizar de fondo esto, la expectativa que existe también con este nuevo presidente de El Salvador ante el papel que puede jugar a nivel internacional en organismos como la Organización de Estados Americanos para analizar la situación de Nicaragua. Así es. Bueno, en primer lugar, darle un abrazo a Nayib Bukele. Sí, al pueblo salvadoreño, Nayib, un joven político. Hay varios presidentes jóvenes, ¿ya? Sí, por ahí vamos en la ruta. Hay varios vamos en esa jóvenes. ruta. Los gobiernos y los pueblos también son producto de los procesos democráticos. Es muy importante. El FMLN, como partido de gobierno, ha estado por los votos y se va por los votos. Y esta es la sexta elección después de los acuerdos de paz, sí, doctor. Es un legado que deja el FMLN siendo un partido de izquierda. Llega por los votos, se sostiene por los votos y se va por los votos y reconoce la derrota. Entonces también el juego democrático en El Salvador es efectivo porque esa fiesta democracia
ese ejercicio democrático también lo hacen los partidos políticos. Este actual presidente electo fue miembro del FMLN cuando fue a la alcaldía de San Salvador, y también ahora está en una facción de Arena que se llamó Gana para ganar las elecciones. Son los fenómenos políticos que se dan en América Latina también. Y sobre todo que la gente, los jóvenes, los empresarios, los campesinos, los sectores sociales están dinamizándose viendo otras opciones. Y yo creo que eso también puede ocurrir dentro de Nicaragua cuando muchas partes de esta sociedad, muchos sectores de esta sociedad no se van a dejar también llevar por la polarización, y va a encontrar gente fresca, discursos ponderados, discursos de diálogo, de negociación, discursos de progreso. Con un alto grado de Y yo creo que esa es la oferta también, que le estemos hablando de propuestas políticas con vigor, con juventud, pero sobre todo diciéndole a la gente que la solución somos todos, y no que necesariamente tenemos que polarizarnos. Nicaragua también va a tener unos buenos procesos electorales, tengo mucha fe, sé que vamos a avanzar en este país y que le vamos a dar buenas propuestas al país. ¿Un aliado de Nicaragua en organismos internacionales o un aliado del gobierno de Nicaragua en organismos internacionales, este nuevo presidente de El Salvador? Es muy prematuro, muy buena su pregunta, pero es muy prematura. Una cosa es el candidato y otra cosa es el estadista ya sentado en la mesa como tiene que decidir cosas. La integración centroamericana hay que priorizarla, y hay que ver qué diferencias tenemos y qué similitudes tenemos. Entonces, una cosa es el candidato, otra cosa es el presidente. Vamos a esperar los primeros meses cuando este presidente asuma. Él es un gran empresario, vamos a ver qué sucede ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver eso también. Gracias por habernos acompañado aquí a Gracias, Éxito 10 en la doctor. mañana. A ustedes muchas gracias también.